como su Señor y como su Salvador, la manera que nosotros podemos venir. Nosotros ya no somos extranjeros. El que tiene a Cristo ya no es extranjero, sino que es hijo de Dios. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, de voluntad de hombre, de voluntad de carne, sino del Espíritu. Nosotros debemos de tener esa confianza de poder venir, de poder decir: Padre nuestro, Padre mío, Padre santo, Padre. ¿Por qué? Todo aquel que ha recibido a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, ha sido adoptado como hijo. Ya no somos extraños, sino que somos hijos de aquel que envió a su Hijo amado para reconciliar a cada uno de nosotros por medio de su sangre. Por medio de la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada. Podemos entrar al trono de la gracia. Podemos alcanzar misericordia, porque estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo Jesús vino al mundo, entregó su vida por usted y por mí, para reconciliarnos por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Debemos de tener esa relación íntima con nuestro Dios, porque esta es una relación íntima con nuestro Padre. Un hijo de un hermano no me va a decir padre a mí, va a llamar padre a su padre. De la misma manera nosotros, cuando conocemos, cuando sabemos que hemos sido reconciliados con Cristo, que Cristo nos ha acercado a Dios, que nosotros estábamos separados de Dios, alejados de Dios por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, pero ahora nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo y nosotros hemos reconocido que Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros podemos venir a decirle: Padre, porque ya somos sus hijos. Amén. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, tiene un Padre. Y a ese es el Padre, el cual Jesucristo está enseñando. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Nosotros no vamos a hablar con alguien de tú a tú, sino vamos a postrarnos. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos en la tierra. Él es más grande. Él es más grande que de todo lo que hay en el mundo. No es comparado con nada. Él es grandioso. Él es majestuoso. Él es poderoso. Él es digno de toda alabanza, de toda reverencia, de toda adoración y de toda exaltación. Él debemos nosotros de venir no con una oración: yo ato, yo desato, yo ordeno. No, Padre. Y este pasaje, cuando vemos a Cristo orando al Padre, es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo nos enseña Cristo a orar cuando Él oró en Getsemaní? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera, nosotros no podemos venir y decir: yo hago esto, yo hago lo otro. No, si es tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Santiago nos enseña también de la siguiente manera: que no digamos haremos esto o haremos aquello. Dice: si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si estaremos con vida mañana, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe, porque Él sabe cuándo será nuestro último día. Él conoce, porque Él ha destinado que un día nosotros vamos a morir. Él sabe cuándo, nosotros no lo sabemos. Por eso dice: Padre nuestro. Vamos a tratar a Dios que es grande, es poderoso, y nosotros somos criaturas. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, Él es quien se merece respeto y reverencia. Debemos de reverenciarlo a Él de una manera maravillosa, que debemos, de esta manera se reverencia a ese Dios. Vamos a leer unos versículos en Salmos 103, 20 y 21. Dice Salmos 103, 20 y 21 de la siguiente manera: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, dice el 20. ¿Cómo bendicen a Jehová los ángeles? Obedeciendo a la voz de su precepto. El 21 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros tuyos, que hacéis su voluntad. ¿Cómo bendecimos a Dios? Haciendo su voluntad. Cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos reverenciando, estamos bendiciendo, estamos glorificando, estamos dándole honra. No es de palabra, sino de hecho y en verdad. Como dice Juan, también nos enseña: hermanos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es algo que nosotros no podemos decir: yo amo a Dios, y vivimos a espaldas de Dios. No podemos decir nosotros que bendecimos el nombre del Señor si nuestra vida dice lo contrario. Por eso, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, comportémonos como hijos de Él. Comportémonos como hijos verdaderos. Como dice la palabra de Dios, que los hijos andan en rectitud, andan en obediencia, andan en los caminos del Señor. No andan en sus propios caminos, ya no viven en sus propios deseos, porque de la misma manera Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estos son los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son Espíritu y son vida. Esta palabra, cuando usted cree en esta palabra, entonces vive esta palabra. Porque no puede decir que cree en la palabra y usted vive a espaldas de la palabra. Entonces, esta es la manera de orar nosotros. Que nuestra oración vaya concorde a lo que estamos viviendo. Bendecimos al Señor con nuestra boca. Hay que bendecirlo con nuestros hechos, con lo que hacemos. Y todo lo que hagáis, dijo Pablo, sea de palabra o de hecho, hacerlo para Dios y no para los hombres. Todo tiene que glorificar al Señor. Yo creo que ir a robar no glorifica a Dios. Ir a hacer maldad no glorifica a Dios. Entonces no podemos hacer esas cosas y decir que Dios es glorificado. Hacer injusticia no glorifica a Dios. Sino que debemos de buscar, dice Pablo, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensáis. Debemos de hacer todo lo que glorifica a nuestro Dios. Y Él nos ha dejado, como dijo el hermano James ayer, tenemos como dijo en inglés, receipt, que significa como esta receta. Tenemos esta receta. Tenemos la receta nosotros, la cual debemos de poner por obra. No debemos de buscar en nuestros pensamientos, no debemos de buscar en otros lados, debemos de buscarlo en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no se equivoca. Nuestros pensamientos pueden engañarnos, porque así lo dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón puede engañarnos, pero la palabra de Dios nunca jamás nos va a engañar. Amén, gloria a Dios. Por eso debemos de pedir y orar, Padre nuestro. Pero si es nuestro Padre, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces somos sus hijos. Y hay que tratar nuestro Padre, pero vivir también como hijos de Él. Dice que el Padre, al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina, porque lo ha tomado como hijo, lo ha adoptado como hijo. ¿Cómo hemos sido adoptados? Por medio de Cristo. Por medio de aquel que se entregó por nuestros pecados, de aquel que murió, de aquel que tomó el lugar nuestro. ¿Cuál era nuestro lugar? ¿Qué nosotros merecíamos? Condenación, merecíamos el infierno. Yo merecía el infierno, yo no merecía ser salvo. Pero aquel dijo: yo voy a pagar por los pecados de esto. Yo me entrego. Y ahora yo he creído en lo que Cristo ha hecho por mí. Yo he creído en lo que Cristo ha pagado por mí. Yo creo que, y entonces, cuando creemos eso, entonces ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros. Aquel que murió, y no solamente murió, también resucitó al tercer día. Resucitó, Dios testificando que había aprobado la ofrenda. Lo resucitó de entre los muertos, como dice la Escritura. Dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La manera de santificar el nombre es vivir en obediencia, lo vimos en el Salmo,
en obediencia, haciendo lo que a Él le agrada. De esa manera santificamos el nombre del Señor. De esa manera testificamos que somos hijos de un rey. ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo andamos en la calle? ¿Cómo hablamos? ¿Hablamos las mismas sandeces cuando no creíamos en Cristo? ¿Seguimos viviendo la misma vida? Eso no glorifica al Señor. Eso no exalta su nombre. Eso pone en vergüenza el evangelio. Como dice también Tito 1:16, que algunos profesan o algunos dicen que son hijos de Dios, profesan ser hijos de Dios o profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, de nada sirve decir una cosa, pero vivir otra. Por eso lo que nosotros decimos debemos de vivirlo con nuestras vidas. La vida del cristiano no es solamente cuando nos reunimos, es todo el tiempo. Por eso dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que lo llamó, ¿cómo es? Es santo. Y así también quiere un pueblo santo en todo lo que hace también. Cualquier negocio que emprenda, no podemos ir, hermanos, a hacer cosas con un negocio a querer sacar ganancias deshonestas. Tenemos que ser honestos porque nuestro Padre Celestial es honesto. Tenemos que también ser misericordiosos como nuestro Padre también, que está en los cielos, es misericordioso. De la misma manera. Y así santificamos, glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador, Dios Todopoderoso. De esa manera, cuando hacemos lo que Él nos llama, dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, hágase también en la tierra. Nuestro anhelo y nuestro deseo debe de ser que su voluntad se haga. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros parece que sea bueno para nosotros. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Nosotros podemos ver cosas que pueden ser buenas para nosotros, pero Él sabe que eso nos va a llevar a perdición o a desviarnos o a apartarnos de su camino. Entonces, que se haga su voluntad y no la nuestra. Como Jesús lo dijo, que su voluntad se haga por encima de nuestros pensamientos. Hay veces que la voluntad de Dios no es buena para nosotros en la carne. La carne siente que no puede soportar la voluntad de Dios, pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere moldearnos, Él quiere que nosotros seamos esos hijos que testifican que somos hijos de un rey. Que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Siempre tenemos que estar pensando que su reino sea establecido, llevar su palabra. ¿Cómo decimos que su reino esté en este mundo? Llevamos su palabra, predicamos la palabra, evangelizamos, hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hablamos a las personas que vengan al arrepentimiento, que viene un día en el cual esta tierra será juzgada. Que aquí nadie está viviendo y nadie es eterno en esta tierra. Ni aún la tierra misma, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra del Señor se va a cumplir y un día Dios ha establecido, dice la palabra de Dios, que va a destruir toda esta tierra. Y está establecido también que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto viene juicio. Entonces, si nosotros no hemos recibido a Cristo, si nosotros no hemos aceptado a Cristo, aceptado su palabra en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a perdernos. Porque no estamos en Cristo. Pero el que está en Cristo, no hay ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Por eso no hay que complacer nuestros deseos. No hay que complacer nuestros apetitos. Hay que complacer su santidad. Su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra, esta que estamos leyendo, bendito sea el Señor. Siempre dar el primer lugar a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bendito sea el Señor. Y después dice, el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Si ve que debemos nosotros pedir siempre el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí no está diciendo pidan para que sean ricos, pidan para que sean millonarios, pidan para... No está diciendo eso, sino está diciendo el sustento diario. ¿Qué dijo también en los Hebreos? Teniendo abrigo y comida, estén contentos. Porque aquel dijo, no los dejaré ni los desampararé. Él no desampara a su pueblo. El problema es que la gente quiere acaparar, obtener muchas cosas, pero para él mismo, no para compartir con los dedicados, no para compartir con los demás, sino. Y la iglesia no vivía de esa manera. Dice que no había ningún necesitado entre la iglesia. ¿Por qué? Porque todos, dice, de lo que tenían, ponían para que todos no les faltara nada. Y de esta manera la iglesia crecía y crecía y se multiplicaba. Y estos sí habían conocido lo que Dios pedía. Estos sí sabían, y nosotros debemos de aprender de esta iglesia también naciente en los hechos. Podemos verlo nosotros, cómo esta iglesia, hermanos, ninguno decía que era de él lo que tenía, sino de todos. Compartían. Y eso es lo que debe de haber en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, no obtener más de lo que necesitamos, sino el pan, porque si tenemos millones y mañana morimos, ¿de quién será? ¿Qué le dijo Jesús a aquel hombre que estaba construyendo un granero más grande? Le dijo, esta noche vienen por tu alma. ¿Y esto de quién va a ser? ¿De quién será? Por eso nosotros dicen, no nos afanemos. Trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa comida, ese alimento, es la palabra. Como Pablo nos enseña y nos dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el ejercicio espiritual aprovecha para esta vida presente y para la venidera. Porque esta palabra nos enseña a vivir en este mundo de una manera piadosa. Y esta palabra nos da entrada al cielo. Amén. Porque la palabra es Cristo. Él es la palabra. Él es el verbo que se hizo hombre. El verbo encarnado. La palabra de Dios hecho carne. Y esa palabra debemos de creerla nosotros. En esa palabra. Bendito sea el Señor. Después dice, y perdona nuestras deudas. Perdona nuestras, en Lucas dice perdona nuestras ofensas. Aquí dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Si nosotros decimos, Señor, perdóname mis pecados, como también yo perdono a los que me ofenden. No podemos nosotros pedir perdón y decir perdóname, Señor, y nosotros no podemos perdonar. Todo aquel que ha recibido el perdón, todo aquel que ha recibido a Cristo, que ha recibido el perdón de Cristo, que ha recibido el perdón por sus pecados, puede perdonar a los demás. No importa lo que le haya hecho. No importa si le ha matado a su padre, le ha violado a una hija o ha hecho lo que sea. Si tiene el perdón de Dios, puede perdonar. Porque nadie puede dar lo que todavía no ha recibido. Primeramente el perdón se recibe para después dar. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿qué hizo? Cuando estaban azotándole, cuando estaban aún en la cruz, estando él en la cruz, lo golpeaban, lo azotaban allí, ¿y él qué decía? ¿Los maldecía? Tenemos el mayor ejemplo del perdón. Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual hemos recibido como nuestro Señor. Entonces, si lo hemos recibido como nuestro Señor, Él tiene que gobernar nuestro corazón. Él tiene que gobernar nuestras vidas. Él tiene que gobernar nuestro hogar. Él tiene que gobernar nuestras familias, porque lo hemos recibido como nuestro
Señor. Él se enseñorea de nosotros. Él tiene el mando, Él tiene el control de nosotros y Él nos enseña a perdonar, como Él lo hizo también diciendo: Padre, no les perdónalos porque no saben. Por eso, alguien que diga que tiene a Cristo, pero no puede perdonar cualquier cosa que le hayan hecho, entonces todavía no tiene a Cristo. Todavía no tiene a Cristo. Porque yo sin Cristo, yo no podía perdonar a aquellos que mataron a mi papá. Pero con Cristo, si me los encontraba, les predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo cambió mi corazón. Cuando hay un corazón nuevo, hay deseos nuevos. ¿Qué deseos tiene uno cuando uno no tiene a Cristo? El mal para los demás, ¿sí o no? Le desea mal a las personas. O hay veces que no le desea mal, pero tampoco le desea bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no está en nosotros. Pero cuando Cristo llega, todo cambia. Cristo lo cambia todo. Cristo cambia nuestra manera de vivir. Cristo cambia el entorno nuestro, todo lo cambia. No solamente en las reuniones, en toda nuestra manera de vivir, Cristo lo cambia. Porque Él es quien pone y quien produce en nosotros y quien pone un nuevo corazón. Como dice Ezequiel 36:25 en adelante, dice: y pondré un corazón nuevo dentro de vosotros, un corazón de carne. Y entonces, cuando hay ese corazón de carne, también miramos como Cristo mira, con misericordia. Somos misericordiosos y perdonamos porque hemos recibido misericordia. Hemos sido perdonados no porque lo merecíamos. Vamos a perdonar no porque lo merezca, sino porque hemos recibido misericordia y también somos misericordiosos. Porque la gente piensa que dice: es que no merece que lo perdone. ¿Usted merecía que Dios lo perdonara? ¿Merecíamos nosotros que Dios nos perdonara nuestros pecados? No, hermanos, nosotros no merecíamos nada. Nosotros merecíamos el infierno. Nuestros pecados merecían el castigo y nuestros pecados fueron castigados en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Dice el 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos de depender de Dios. Y esto es humildad. Pero hay gente que dice: pero yo tengo trabajo. ¿Quién ha proveído su trabajo? Yo lo conseguí porque yo apliqué. Si no me hubiera movilizado, no hubiera conseguido trabajo. Pero ¿quién le dio la vida? ¿Quién lo mantuvo con salud? Ese es el problema, que la gente no se pregunta eso. Nosotros hoy reconocemos ¿por qué? Porque Dios nos ha abierto los ojos. Antes no lo reconocíamos de esa manera. Antes teníamos lo que teníamos porque nos esforzábamos. ¿Sí o no? Eso pensábamos nosotros. Pero si Dios no nos prestara la vida, ¿qué pudiéramos hacer? Nada. Nada. No pudiéramos ni siquiera llenar una aplicación para un empleo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos permite estas cosas también. Amén. Pero lo más importante es la entrada a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Es entrar a esa vida eterna. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo en este mundo es perecedero. Cualquier cantidad de millones o carros, casas que tenga el ser humano, ¿de qué le sirve? No puede entrar con eso. Aquí se va a quedar, como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y también así mismo volveré. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. Por eso debemos de procurar siempre nosotros, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y que las demás cosas vengan por añadidura. Como dice ahí mismo en 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos de
depender del Señor, reconocer que Dios sustenta nuestra vida, sustenta nuestro caminar y con humildad postrarnos delante de Él, confiar en Él y pedirle: Señor, provéeme. Señor, ayúdame. Señor, tú eres el único quien merece toda honra y toda gloria. Debemos de siempre estar confiados en sus promesas. Confiar en lo que Él ha prometido, porque Él ha dicho: no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar. Y nosotros debemos de confiar en eso, hermanos. Amén. Confiar en eso. Bendito sea el Señor. Dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros pedimos, hermanos, y glorificamos a Dios de esta manera, porque nosotros nos humillamos. No dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nosotros, dependemos de lo que Dios hace por su misericordia. Por eso dice: mi Dios pues, ¿quién suple? Mi Dios pues suplirá, ¿el qué? Todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo proviene de Él y para Él. Amén. Todo lo que nosotros tenemos. Dios, por eso cuando Pablo predicaba, cuando Pablo llevaba el mensaje, siempre le decía a los hermanos: hermanos, yo no busco lo de ustedes, yo busco sus almas. No predicamos para obtener las cosas de las personas, sino que sus almas sean salvas. Eso es lo que dijo Pablo. Aún yo mismo me entrego y todo, me he entregado todo. ¿Por qué? Porque para que sus almas también sean salvas. Debemos de estar dispuestos también, como dice también Juan, dice que el amigo da su vida, da por los amigos. Así como Cristo se entregó por nosotros, debemos de entregarnos, debemos de buscar las almas perdidas, buscar aquellas personas que están muertas en delitos y pecados y decirles que hay esperanza, que Cristo es la esperanza. Ninguna religión salva, solamente Cristo. La religión engaña, la religión manipula, pero Cristo sí da vida nueva. Cristo da vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. La religión lo va a engañar, pero Cristo quiere salvarnos a nosotros. La religión, podemos ver desde épocas antiguas, está engañando a la gente, haciéndola creer que es buena. ¿Y eso qué hace la religión? El esfuerzo humano. Ya nosotros en cristianos no es esfuerzo humano, es porque Dios produce, dice, el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Ya, todo el buen deseo, todo lo bueno, ¿de quién desciende? Dice la palabra. Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer, dice la palabra. Él de su voluntad, no porque nosotros quisimos. Él de su voluntad, Él quiso hacerlo. Y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Glorificarle a Él. Señor, gracias por poner un corazón nuevo en mí. Gracias por tener un corazón que se postra. Gracias por tener un corazón que te dice: Señor, ayúdame. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, ¿verdad? Porque de ellos es el reino. Un pobre, ¿qué hace un pobre? ¿Pide o no pide? El pobre pide porque necesita. Pero aquel que cree tenerlo todo, ¿qué dice? ¿Qué hace? No necesita, dice. Pero nosotros somos pobres. Por eso, postrémonos delante de Él. Postrémonos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice: el pan nuestro de cada día. Después dice el 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos de pedirle a Él que no nos deje, en el otro dice: no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Hay gente que piensa: no, pues yo me aparto del pecado porque soy fuerte. No, yo no me aparto del pecado porque yo soy fuerte, yo soy débil. Dijo Cristo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no puede
dejar, no puede, las tentaciones van a venir, pero la carne va a querer ir. Pero ¿quién es que me sostiene? Cristo. Pablo dijo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, hago. Pero después dice, gracias a Cristo. ¿Por qué? Gracias a Dios por Jesucristo, porque con Cristo sí lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es mi fortaleza, porque Cristo es el que produce el espíritu que Cristo ha hecho morar en mí. Ese es el que me mantiene firme en el camino. No soy yo. Dios, aleluya. No soy yo, es Él en mí. Honra y gloria a su Cuando hacían los milagros, ¿qué decían? No soy yo, es cuando lo querían levantar, decían, miren, los dioses han bajado a la tierra, miren, los levantaban. ¿Y qué decían ellos? No somos nosotros, es Dios haciendo la obra, es Dios glorificándose. Pero aquí la gente siempre mira al hombre. Nosotros no debemos de ver al hombre como más grande, hermanos. Somos, dijo Cristo, aquí son todos hermanos. El que quiera ser más grande de vosotros, sea vuestro siervo, sirva al otro. Y eso es lo grande. Porque aquí en la tierra lo van a ver que es un servidor, está sirviendo a los demás. Pero en el cielo es grande. Bendito sea el Señor. Debemos de buscar el perdón también. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Debemos de buscar el perdón y también buscar perdonar a los demás. Amén. Debemos de hacer esa confesión sincera. Debemos de reconocer cuando nos equivocamos. Debemos de reconocer nuestras faltas que hemos cometido ante un Dios santo. Reconocer que hemos pecado, reconocer que somos pecadores, reconocer que solamente por su misericordia somos perdonados. No por las oraciones que nosotros hacemos, sino por su misericordia, porque Él tuvo esa misericordia y nos perdona por su gracia, esa gracia maravillosa. Primera de Juan, vamos a leer 1:9. Gloria a Dios. Dice Primera de Juan 1:9 de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Dice Colosenses 3:13 de la siguiente manera: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, oiga, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo lo ha perdonado a usted, de la manera que Cristo me ha perdonado a mí, si tengo queja contra otro, de esa misma manera, perdónelo también. Y podemos ver, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y dice también Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso nosotros, hermanos, debemos de saber que como hijos debemos de tener esa relación íntima con nuestro Padre. Ya no somos extraños, ya Dios nos conoce no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Cristo hizo, hermanos, lo que nosotros no podíamos hacer. Él fue el sacrificio, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Él es, como dice la palabra, aquel que inmudeció, aquel que no abrió su boca, aquel que iba como cordero, dice, al matadero. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Bendito sea el Señor. Efesios 4:32, le daré lectura. Dice de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿En quién nos perdonó Dios?
en Cristo, en su Hijo amado, porque allí fueron castigados todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Quién puede perdonar entonces? El que ha sido perdonado. Es lo que dijo Colosenses y es lo que dijo también Efesios. También perdónense unos a otros como también Dios los ha perdonado a ustedes en Jesucristo. Todo aquel que ha sido perdonado en Cristo puede perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué significa? Que si nosotros no podemos perdonar es porque no hemos recibido el perdón de Dios. Si el perdón de Dios, hermanos, está en nosotros, vamos a poder perdonar entonces. Bendito sea el Señor. Debemos de tener cuidado también, hermanos, en la oración, porque este pasaje en el 5 dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí no está diciendo que es malo orar en las esquinas. Aquí no está diciendo que es malo orar parado. Aquí está diciendo que si solamente lo hacemos de esta manera, entonces está mal. Nosotros debemos de orar. Y más adelante dice: mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que nuestra oración sea siempre en lo secreto y en lo público. Porque no está diciendo que es malo orar en público, sino que está diciendo que no lo hagamos solamente para ser vistos, ¿verdad? Sino que lo hagamos siempre, porque nuestro Padre lo ve en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que nosotros estamos. Nuestro Padre escucha a sus hijos, oye las oraciones de sus santos, porque Dios dice la palabra, oye a su pueblo, escucha a su pueblo, escucha a aquellos que se humillan, aquellos que vienen con un corazón constricto y humillado. Así que si Cristo nos ha perdonado, nosotros vamos a poder perdonar también. Todos aquellos que nos han ofendido, no importa lo que hayan hecho, vamos a poder perdonar, porque la Biblia asegura que si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, entonces nosotros vamos a poder perdonar. A veces la gente piensa que perdonar es olvidar. El recuerdo siempre está, la mente no se nos borra, pero ya no sentimos resentimiento o rencor sobre aquella persona porque nuestro corazón se ha liberado de esa carga. El perdón es liberarse de una carga. Se libera de la carga porque ya usted dice, ya lo perdoné. ¿Se acuerda de lo que hizo? Sí se acuerda, pero ya no se acuerda con malas intenciones. Ya no se acuerda para vengarse, ¿verdad? Sino, así como Dios tuvo misericordia de mí, así también lo perdoné yo a él. Él no merecía el perdón, yo tampoco merecía el perdón de Dios. Pero Dios me perdonó en Jesucristo. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Este ha sido el mensaje. Bendito sea el Señor, y nuestro hermano queda con nosotros.